está claro, digamos, que tenían, los que tenían, digamos, las cuplas y la fuerza, ¿está claro? Bueno, sí. Bueno, sigamos entonces. Para después pasar al... Los que tenían legajos 3, 4 y 5 y legajos 6 y 7 tenían en el tema 2 la siguiente consigna. ¿Me están escuchando? ¿Todos? Sí. Determinar analíticamente las fuerzas componentes de la fuerza F, conocidas las rectas de acción y grafo. Detallar todo lo necesario para su solución. Y bueno, en ambos casos, el tema una cosa y tres direcciones. Yo tengo 3 direcciones concurrentes y les piden detallar. Está trabado solo para mí. Profe, disculpe. Corta. Se le escucha trabado. ¿Cómo? Está saliendo cortado, Roberto. Bueno, sí, puede ser que me di vuelta. A ver, ¿ahora me escuchan? Ahora sí. Bueno. Ahora sí, Lo que tenían que hacer... Bueno. ¿Ahora sí o no? Sí, sí, ahora sí. Ahí se escucha. Bueno, lo que tenían que hacer, si le piden determinar analíticamente, y bueno, ¿cuál es el método analítico para la resolución de esa problemática? El método de Ritter. O sea, plantear el método de Ritter y detallar todas las ecuaciones necesarias para su solución. O sea, plantear las ecuaciones de Ritter para resolver este tema, viendo los puntos que les sean convenientes. ¿Y dónde hay uno de los mayores problemas acá? Muchos plantean las ecuaciones de Ritter, pero no dicen en ningún momento, y por eso vienen mis observaciones y van a ver círculos rojos y demás. Pero no voy a esperar solo con las cosas. No indican cuál es el sentido supuesto por ustedes para las fuerzas a ver, hay un ruido ahí. Sí. Ahí está ahora. No indican el sentido por ustedes supuesto para poder plantear las ecuaciones que le da, ¿no es cierto?, el signo más o menos en el término del momento. Entonces ponen más F1 por D1. Bueno, está bien, la distancia no hace falta, que ya sabemos que una distancia está varios, pero tiene que decirme ese más de dónde sale. Y después, si supusieron un sentido y lo resolvieron y les dio sentido incorrecto, tienen que indicarlo, o al menos decir, ¿no es cierto?, en los que me dio signo negativo el sentido es incorrecto al supuesto, el que me dio positivo el sentido es correcto. No dicen nada, plantean 3 ecuaciones, no ponen sentido supuesto, entonces no estamos para adivinar, porque en realidad yo podría adivinar y suponer, yo lo tengo resuelto, pero son ustedes los que tienen que saber, digamos, elegir una suposición para poder verificarla. Ahí empieza el trabajo de ingeniería, ¿no es cierto? Lo que les decía al inicio. Entonces, este tema, los mayores problemas fueron ahí. Otro de los problemas que han tenido algunos es que no supieron resolverlo, no se dieron cuenta. Por Ritter hicieron Kuhlmann. Bueno, no, se les pidió Ritter. Por más que Kuhlmann esté perfecto, no corre acá, digamos, se les pidió Ritter. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? No, profe. Bueno. El ejercicio 1 de ese parcial, ¿cómo era, profe? ¿Cómo? El ejercicio 1 de ese parcial, ¿cómo era? Y en mí elegía 3 puntos como centro de momento. Porque ¿cuál es el problema que tiene?
El tema 2 estoy diciendo que dice para la reducción de un sistema de fuerza. Ah, el tema 1 está. No, después ahí vuelvo, por eso quería cerrar con el tema 2 de los dos. Sí, ya se los voy a explicar. Ah, está bien. Sí. Porque como este tema era común a los dos, y ahora les explico lo otro. Tienes razón. Ese. Está claro lo que es el tema 2, punto A. Bien. El tema 2, punto B, el 100% de los alumnos lo hicieron mal. ¿Cómo te pararon? ¿Cómo te pasaste? ¿Por qué? Porque decía, determinar gráficamente las fuerzas equilibrantes de la fuerza P, conocida las reglas de acción en el gráfico. Decía, determinar gráficamente las fuerzas equilibrantes de la fuerza P, conocidas las rectas de acción indicadas en el gráfico. Sí, si yo me pongo a mirar, el 80% hicieron un triángulo de fuerza y le pusieron los sentidos de equilibrante. ¿Dónde está el error por el cual todos los hicieron mal? Todos. A ver si alguno de ustedes se da cuenta ahora y me lo dice. Bueno, ¿cuál es el error? Que para que determinar las equilibrantes o las componentes de una fuerza, ¿cómo? Determinar las equilibrantes de una fuerza, esas dos rectas equilibrantes deben concurrir con los puntos. O sea, las tres rectas tienen que ser concurrentes. O sea, es un absurdo pensar que tengo dos equilibrantes de una fuerza, dos concurrentes, y la fuerza de equilibrar pase por otro lado. ¿Está claro el error? Y no me digan que era capciosa, digamos, la pregunta. Estamos en un examen que tenemos que pensar todo. Nosotros le podemos decir, si yo le hubiese preguntado a ustedes, la pregunta hubiera sido esta en el examen. ¿Qué condición deben cumplir dos fuerzas para hacerlas equilibrantes de una tercera? Y quizá me voy a arriesgar a decir que el 99,9 me hubiera dicho concurrentes. Si yo se lo doy vuelta el problema, no lo saben leer, digamos. Entonces, nada más que eso. Ahí tuvo el error el 100% de todos. ¿Hay alguna duda? Lo vuelvo a explicar. Es igual que el caso cuando veíamos sistemas de fuerzas no concurrentes, que justamente teníamos la fuerza y tres rectas de acción correspondientes a las componentes o a las equilibrantes, y que se cortaban en un punto que no pertenece a la recta de acción de la fuerza. ¿Se acuerdan que era un problema que decía no tiene sentido porque nunca las tres componentes o la resultante de esas tres componentes va a pasar por el punto de intersección de sus rectas de acción? Y si la fuerza a descomponer pasa por otro lado, evidentemente no tiene sentido, no se puede resolver ese problema. Bueno, este caso es exactamente igual, nada más que en lugar de dada una fuerza y tres rectas de acción, tengo dos rectas de acción. Es el mismo caso que está en la bibliografía, justamente no tiene sentido y que se trata de un problema parecido, digamos. Bueno, vamos ahora para los legajos, 3, 4, 5. El tema 1 que me planteamos recién. Y decía, en realidad, la consigna es igual para también el 8 y 9. Decía así, para la reducción de un sistema de fuerzas en el plano se plantea el siguiente sistema de ecuaciones, cuyos resultados se indican. Responder, ¿para qué tipo de sistema de fuerza se aplica? ¿Qué condición deben cumplir las ecuaciones planteadas? ¿Y a qué se reduce el sistema? Y explicite, en caso de corresponder, los parámetros de la resultante obtenida. Bueno, acá el tema es una consigna general que después, por
servir para todos o para algunos, digamos. Tenían sumatoria de igual a 0, sumatoria de momento con respecto a menor que 0, con respecto a b que 0, y después dice, se cumple que los dos momentos son iguales. Entonces, primero, ¿para qué sistema de fuerza? Y la resolución de 3 ecuaciones, hay un único sistema que admite 3 ecuaciones, o que me hace falta 3 ecuaciones, que es el sistema de fuerzas no concurrentes. Entonces, quien puso concurrente o paralelas ahí, chao, está mal, de ahí no miramos más nada para abajo, es no concurrente. Luego vamos, ¿qué condición deben cumplir las ecuaciones planteadas? Bueno, son las ecuaciones generales de planteo de 3 ecuaciones en fuerza no concurrente, que dice, si son 2 ecuaciones de proyección y una de momento, los ejes de proyección no deben ser ni coincidentes ni paralelos. Si son 2 ecuaciones de momento y una de proyección, la recta formada por los centros de momento no debe ser perpendicular al eje. Y si son 3 ecuaciones de momento, decir 3 ecuaciones de momento con respecto a 3 centros de momento no alineados. Pero acá se daba la condición segunda, 2 ecuaciones de proyección y una de momento, por lo tanto, si la sumatoria de fx es igual a 0, y analizar esa sola situación, podría pensar que tendría una resultante perpendicular a X con que estuviera en equilibrio, que fuera una cupla. Pero cuando miro los momentos, que son iguales los momentos, entonces la única opción que me queda acá es que este sistema se reduce a una cupla. Y esa era la respuesta. ¿A qué se reduce el sistema? Y explicita en caso de corresponder los parámetros de resultante obtenida. Bueno, acá no hay parámetros de una fuerza resultante, sino que lo único que podemos decir es que si los dos momentos son menores que 0, son negativos, en la convención de signo que le habían puesto, que tenían ahí, usted debía decir, la respuesta era muy simple, fuerzas no concurrentes, las condiciones es que el eje no se perpendicular a la recta formada por los dos momentos, y que el momento o la cupla resultante es antihoraria. Miren, ¿cuánto tiempo llevaba esa respuesta? Y la hacían en 3 renglones. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Vamos a los legajos 8 y 9 ahora. La pregunta era la misma, la consigna. Lo que pasa es que acá tenía 2 opciones de respuesta. Porque si yo leo, digamos, ¿no es cierto? Tengo 2 ecuaciones. Entonces 2 ecuaciones se resuelven. O me son necesarias y suficientes para resolver un sistema de fuerzas concurrentes o un sistema de fuerzas paralelos. Entonces, en el caso de que yo tenga concurrente, si son fuerzas concurrentes, el eje no debe ser perpendicular a la recta formada por el centro de momento y el punto de concurrencia. Juan, ahí hay un ruido en... A ver. Roberto, el ruido es de Juan, es del Sí, ya lo audio de Juan. silencié. Entonces, si el sistema de fuerzas es concurrente, ¿no es cierto?, admite una resultante perpendicular al eje Y. No me pueden poner como respuesta paralela al eje X, porque no tengo eje X planteado, ni me es necesario el eje X. Y yo elijo ejes ortogonales, está puesto acá, pero en realidad el eje que yo uso es el Y nada más. Esa es la respuesta correcta. Y si el análisis correspondía a fuerzas paralelas, ¿no es cierto? Si el momento es distinto de 0 y la proyección con respecto al eje 0, con la condición que siempre planteamos, que el eje no debe ser perpendicular a la dirección del sistema de fuerzas paralelos, el sistema se reducía a una cupla de sentido horario. Esa era la respuesta del tema S. ¿A alguno le quedó alguna duda respecto de esto? Lo vuelvo a explicar.
Volvamos ahora. Vamos a los temas de los legajos 0, 1, 2, 6 y 7. Acá hay 3 chapas, de las cuales hay una de estas chapas que es común para los 4 temas. Y las otras 2 situaciones son distintas. Entonces voy a explicar por parte. Si vamos a los temas 1 y 3, o sea, legajos 0, 1, 2, 6 y 7, ¿no es cierto? Tenemos la cadena cinemática. Una cadena cinemática de 3 chapas. Por lo tanto, el primer análisis que se le pedía a Carrey decía representar el diagrama de cuerpo libre, plantear las ecuaciones para la determinación de la relación de vínculo en caso de que sea posible e indicar cómo se obtiene. Bueno, ¿qué es lo que debían hacer ustedes? Hacer el diagrama de cuerpo libre. En el caso de la cadena cinemática que tienen en este caso, tiene 3 chapas. Por lo tanto, los grados de libertad es n más 2, siendo n el número de chapas. O sea, tengo 5 grados de libertad. Debo imponer 5 condiciones de vínculo, verificar que no haya vínculo aparente y para resolver plantear 5 ecuaciones. Bien. Las condiciones de vínculo eran el empotramiento, las 2 componentes de la relación de empotramiento y el momento. Y después RB y RC. El error que algunos cometieron, pero pienso que puede haber sido que se han confundido, es que no tomaron el momento de empotramiento. Pero bueno, es un error de algunos eso. Vamos a las ecuaciones. Tienen que plantear las ecuaciones generales de equilibrio, digamos, ¿no? Las ecuaciones de proyección en X, proyección en Y, y una general de momentos. Y después plantear las ecuaciones de condición. La ecuación de condición se plantea, y ahí hay muchos errores, ¿no es cierto? Miren los dibujos ustedes, no están mirando bien cuando lo hacen. La ecuación de condición se plantea siempre tomando como centro de momento la articulación relativa entre 2 chapas. Y tomo de las fuerzas que tengo a un lado de esa articulación y todas las fuerzas que tengo del otro lado, sea de 2 o 3 chapas, o lo que sean. Entonces, acá, si tomaban la articulación relativa que tengo entre A y B, podían tomar de la chapa de la izquierda y aparecía RAX menos A y RAI. O tomaban de la derecha y tenían RB, la carga y RC. Si después tomaban la otra articulación, bueno, a la derecha le quedaba la carga y RC y a la izquierda todas las fuerzas incógnitas, las reacciones. Y esa carga, ese Q ustedes saben perfectamente que es la carga por unidad de longitud. Por lo tanto, la fuerza que representa a la carga no es Q, es Q por 2L. Q por 2L. Y en este caso, por ser rectangular, se ubica en la mitad del diagrama. O sea, en el baricentro del diagrama o en el centro geométrico, porque es muy simple que es en la mitad. Entonces, ahí hay algunos errores que no puedo, cada uno lo va a ver cuando vea su examen, digamos, ¿no es cierto? Pero tengan cuidado con el centro de momento que eligen para la ecuación de proyección. Y por otro lado, esta viga, ¿no es cierto?, tiene, podemos llamar un voladizo de C a la derecha, que está, porque la viga es así, pero para este caso que estamos estudiando no tiene ninguna carga, no tiene ninguna fuerza actuando, y bueno, punto, es voladizo. No tiene que intervenir esa distancia para nada, digamos, ¿no es cierto? Está, nada más que eso. ¿Está claro esto? ¿Sí? Bueno. Vamos ahora al que tenía un apoyo fijo, un apoyo móvil, la fuerza y el momento. ¿Estamos hasta ahí? Bien. El error que han cometido muchos, hay 2 errores que fueron bastante recurrentes. Uno de error es decir, hay vínculo aparente. No hay vínculo aparente.
Esa recta que está dibujada entre A y B es una especificación que se pone por alguna razón, hasta que puede ser hasta un condicionante de proyecto si ustedes tienen un proyecto. Pero para el cálculo de reacciones, esa recta no tiene ningún valor, no me sirve, no es nada. Porque ¿cuándo tengo vínculo aparente? Cuando la dirección de la reacción del apoyo móvil pasa por la articulación del fijo. ¿Y qué sabemos? Y sabemos que la reacción del apoyo móvil es perpendicular a su plano de desplazamiento. Por lo tanto, acá, dado el dibujo que tenemos, esa dirección sería vertical. Entonces, no hay vínculo aparente y hay que resolver. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿La duda? Bien. El otro error que han cometido algunos, yo cuando digo cometieron le estoy diciendo 100%, cada uno verá cuando ve su examen. Cuando yo voy a determinar las reacciones y digo, conozco las direcciones del apoyo, de la reacción del apoyo móvil, en el fijo no conozco las direcciones, por lo tanto lo voy a descomponer en dos direcciones, ya llamémosle vertical, horizontal, RAX, RAI, BB, BA, como quieran llamar, BBH, como quieran llamarle, ¿no es cierto? Yo me estoy remitiendo a un sistema de ejes coordenados. Entonces, el sistema lo elijo yo. Si yo elijo un sistema paralelo a los bordes de la hoja, en este caso, bueno, RA tendrá la dirección del eje y en B debo descomponer con las dos verticales, las dos componentes que tengan la dirección de esos ejes. No, resulta que hicieron RA vertical y en B que pusieron, y una dirección la pusieron en dirección de esa recta que está de raya que no tiene nada que ver y la otra perpendicular a esa. O sea, es como que para cada apoyo eligieron un sistema de eje diferente. Y bueno, está mal eso. O sea, evidentemente está mal llegar al cuerpo libre. Y estoy seguro que en clase lo han visto, en el teórico y en el práctico, así que no hay duda acá. ¿Estamos hasta ahí o no? El otro ejemplo, ¿alguien quiere preguntar algo? Bueno, la otra chapa es común para todos los temas, por eso lo escúchenlo todos ahora. Tengo una chapa con 3 apoyos móviles. A, B, C son las articulaciones de los apoyos y 2 fuerzas, ¿no es cierto?, que componen una cupla. 2 fuerzas paralelas de sentidos contrarios que forman una cupla. Si yo planteo las dos, vamos a analizar el diágramo completo. Si yo planteo la chapa y miro, de ninguna manera tengo vínculo aparente, como me han puesto varios. Porque vínculo aparente es cuando las 3 direcciones de las reacciones de los apoyos móviles concurren a un mismo punto. Y acá no, porque A y B son paralelas, pero C la atraviesa. Por lo tanto, C se va a cortar con B en un punto y C se va a cortar con A en otro punto. Entonces, no hay vínculo aparente. Y era de muy fácil solución y tenía también la mirada de ustedes acá, digamos. O sea, cuando yo planteaba sumatoria de las fx, las 2 fuerzas se me iban a anular porque forman una cupla y me quedaba solamente RC igual a 0. Con lo cual, plantean las otras 2 ecuaciones, pero en algunos casos alguien me lo ha dicho y lo consideré como válido, porque lo analizó. Si ustedes analizaban siendo RC 0 y tenían una cupla, la única alternativa de equilibrar la chapa era con 2 fuerzas reactivas, una en A y una en B, que formaron una cupla equilibrante a la anterior. Con lo cual, si la cupla era sentido horario, las reacciones de sentido antihorario, RA era para abajo y RB era para arriba. No había dificultad para resolver esto. Entonces, yo lo que les pido es que no solamente resuelvan y lo que les dé les dio,
tómense en el instante de analizar de esta forma. Si che, tengo una cupla equilibrante y tengo que equilibrar con una cupla contraria. Si me pusieron RA para arriba y RB para abajo, y está mal, porque a una cupla le sumaron como reacción otra cupla. ¿No es cierto? Como que esté en el borde del precipicio y alguien los quiere ayudar y en vez de tirarlos para atrás los empuja, digamos, ¿no es cierto? Es lo mismo acá, digamos. Entonces, miren, tenían tiempo para mirarlo esto acá, digamos, ¿cierto? ¿Hay alguna duda entre todos de este tema? Bueno, vamos entonces ahora a los otros dos temas. O sea, las terminaciones en... A ver, esperen que lo busco acá. En 3, 4, 5 y terminaciones en 8 y 9. ¿No es cierto? Bueno, el tema la chapa que vimos recién ya está. La otra chapa, perdón, sí, bien digo, la otra chapa, era una chapa donde tenía un apoyo móvil en A, un apoyo móvil en B y una biela en C. ¿Y qué es lo que es una biela? Y la biela es un apoyo de primera especie, o sea, considerado también un apoyo móvil. Porque en eso que parece un empotramiento, no es un empotramiento. Si ustedes lo miran en el extremo, tiene la articulación ahí. Entonces, el error que hicieron algunos es dibujaron C, no dibujaron la articulación contra esa raya, digamos, o esa pared que tienen ahí, y pusieron directamente ahí como si hubiera un empotramiento. ¿Y qué dicen? La chapa es hiperestática. No, no es hiperestática. ¿Cómo está esta chapa? Y si yo prolongo la eje de la biela y la perpendicular al apoyo en A, la reacción RA, la trazo, veo que esas dos rectas se cortan en B. Y está trazado así. Y se cortan en B, por ahí pasa la reacción en B, por lo tanto, ¿qué es lo que tengo en esa chapa? Vínculo aparente. Vinculación aparente de la chapa no se puede resolver. Ahora, algunos pusieron vinculación aparente y después lo resolvieron. Entonces no entiendo qué resolvieron, porque si tienen vínculo aparente no lo pueden resolver, digamos, ¿no es cierto? La chapa se mueve. ¿Está claro eso? Y bueno, y me queda por explicarle la cadena cinemática. Acá la cadena cinemática es muy simple porque era de dos chapas, ¿no es cierto? Con un momento actuando en la chapa de la izquierda y un momento actuando en la chapa de la derecha. Como son M los dos, son de igual intensidad, pero sentidos contrarios. Así que cuando planteaban las ecuaciones, era simple, ¿no es cierto? Pero, ¿dónde cometieron algunos errores? Por ejemplo, plantearon la articulación, en función de la articulación entre las dos chapas, la ecuación de condición. Pero se tragaron el momento. Incluso alguien dijo, y los momentos se equilibran, no existe, no hay. Bueno, se equilibran los momentos, pero cuando yo considero una chapa, ya sea la de la izquierda o de la derecha, en la ecuación de momento, ese momento sí está actuando. No es que no existe. Si los momentos no existieran, no existen. O sea, acá tengo que analizarlo, digamos, ¿no es cierto? Y ya van a ver después, que a veces puede ocurrir que tengo dos momentos, digamos, que se equilibran.
hacen el cuerpo libre, plantean todas las ecuaciones, resuelven y después recién, en función de qué, si la suposición que tuvieron es correcta, dicen, está bien, tilde correcto. Si la suposición era incorrecta, les dio sentido contrario, van y tachan. Pero como yo les explicamos siempre, no tienen que ir para dejarlo bien prolijito, borrar la suposición y poner el nuevo sentido. Porque si usted le borra la suposición, que era para abajo, y le pone el sentido para arriba, la ecuación está mal planteada, no verifica. Entonces, el verificar una cosa que le dio sentido contrario no es un error. Grábenselo en la cabeza. La suposición que usted verifique no es un error, es una verificación que ustedes están haciendo. Si no hay duda con respecto a esto, seguimos con el último tema. ¿Alguien tiene duda de los 100 y pico que están? Que se va a cortar en cualquier momento donde tienen que reconectarnos. ¿No hay dudas? No, ingeniero. Bueno, No, profe, estamos bárbaros. Bueno, listo. Vamos de vuelta ahora a lo que tenía en tema 1, el legajo 012 y legajo 67. Vamos al reticulado. ¿No es cierto? Vamos al reticulado. Que va a ser, para todos sería válido, pero lo voy a hacer por separado, no hay problema. Decía, para la estructura reticular de la figura, teniendo en cuenta la simetría de las cargas exteriores aplicadas, se solicita verificar la condición de la rigidez de la estructura y su vinculación a tierra. Ese enunciado era el mismo para los 4 temas. Después decía, determinar los esfuerzos de las barras de la sección indicada utilizando el método de Kuhlmann, y C, verificar los esfuerzos obtenidos en el punto B por Kuhlmann por el método de Ritter. Bien. Verificar la condición de rigidez, ¿cuál era? Y bueno, pusieron el número de barra igual a 2 veces el número de vértices menos 3. Y le daba el número y ya está. Con eso solo, y lo saben porque lo vieron en el teórico, es una condición necesaria pero no suficiente. En este caso verificaba el reticulado, pero ustedes deben aclararlo, es un examen escrito, debe decir, y bueno, y verificamos que no haya ni barra superflua, ni que ese movimiento interno dentro del reticulado, y demás. Lo que pusieron en algunos, tengo triángulos perfectos. La pregunta que yo le hago, ¿qué es un triángulo perfecto, digamos? O sea, ¿hay triángulos imperfectos y triángulos perfectos? No. Lo que tengo perfecto, ¿no es cierto?, es que no se mueve internamente el parte del reticulado, porque sí el reticulado tiene una rigidez perfecta, que es distinto eso, digamos, ¿no es cierto? Que es distinto. Ese es el primer punto. Segundo, la vinculación a tierra. Bueno, también tenían que decir que es una chapa, y que la chapa tiene 3 grados de libertad, y que tiene un apoyo fijo y un apoyo móvil, y que no hay vínculo aparente. Ese renglón era parte de la pregunta, digamos, ¿no es cierto?, del tema. Pocos lo escribieron. Paso siguiente. Y voy a volver a leer el tema. Dice, para la estructura reticular de la figura, teniendo en cuenta la simetría de las cargas exteriores aplicadas, se solicita. Entonces, si tengo esto es para todos. Si yo tenía un sistema reticulado que es simétrico, con un sistema de carga simétrico y que responde a la misma simetría del reticulado, era muy fácil determinar las reacciones. Está bien, si plantearon las 3 ecuaciones, ¿no es cierto? Y está bien. Pero si no lo planteaban, podían saber perfectamente que a la suma de activos le dividía por 2, mitad para cada lado. Entonces, en el caso del reticulado de los legajos 0, 1, 2, 6, 7, tenía P más 2P más P, 4P, se dividía 2P para cada lado. Y en el otro tenía 6P, 3P para cada lado. Ahora, es un tema que tienen que ir mirándolo, porque hay algunos... Y hacia arriba también, ¿no, Roberto? Y hacia 3P o 2P y hacia arriba. Tienes razón. Sí, 3P y 2P hacia arriba. Porque en algunos hicieron las ecuaciones, las plantearon todo, y les dio que el sentido para abajo, y me lo chufaron para abajo.
Ahora, ustedes imagínense que si yo en B le pongo una reacción para abajo, la reacción esa la estoy sumando a la carga. Esto da vuelta, se cae. Yo no iría, no pasaría cerca cuando estén haciendo el puente ese ustedes, pues se les cae antes que lo inauguren, digamos. ¿No es cierto? Entonces, miren esas cosas. Miren, pero no hace falta, no es muy difícil, chicos. Yo siempre hago este dibujo. Esta es la viga. Tengo cargas arriba y tengo que apoyar acá. ¿Cómo hago con los dedos? ¿Los tiro para abajo? O sea, los tiro para abajo y se me cae